Muy bien, pues hoy vamos a seguir con nuestro estudio a través de la Biblia en Marcos capítulo 11, así es que pues ve abriendo tu Biblia por ahí. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que podemos tener hoy, Señor, de venir y escuchar tu palabra, de venir y contemplarte, de recordar las cosas que tú nos has hablado, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes a abrir nuestro corazón, que verdaderamente podamos tener oídos para escucharte, Señor. Ayúdanos, te necesitamos también para todo esto, Señor. Líbranos de creernos que ya lo sabemos todo, que tal vez ya hemos leído cosas acerca de ti y ya sabemos lo que nos vas a decir, Señor. Líbranos de eso, Señor, y ayúdanos a prestar atención a ti, a atesorar tu palabra y a meditarla, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues venimos de esta última escena, esta última vivencia de Jesús en Jericó, ¿se acuerdan? Nos quedamos ahí, David nos compartió la semana pasada acerca de esto y Jesús sana a un ciego, ¿no? A Bartimeo. Y se acuerdan que él estaba declarando acerca de quién era Jesús, o quién es Jesús, ¿no? El hijo de David, y está pues hablando así en voz fuerte, llamando la atención porque quiere ser sanado, ¿no? Y llama mucho la atención como pues Jesús, si se acuerdan, muchas veces ha estado como a muchos que declaran quién es él abiertamente, pues Jesús les dice, no digas nada de esto, ¿no? O sea, no hablen más de esto, no digan eso, y era porque todavía su tiempo no había llegado, pero aquí estamos en la última semana de Jesús con sus discípulos, en donde pues va a entregar su vida por nosotros, y entonces a este ciego al cual Jesús, extendiendo su mano de misericordia y de amor, lo sana, pues nunca vemos que le niegue el decir nada, inclusive al final le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y dice al último, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, tenemos a Jesús viniendo de Jericó hacia Betania, que Betania era un lugar en donde podríamos decir que era como su segunda casa de Jesús. Estaban sus mejores amigos ahí, muchas cosas sucedieron en ese lugar. Recuerdan a Lázaro, pueden recordar a María, Marta, ellos estaban ahí. Jesús solía estar en ese lugar con mucha confianza. Entonces él conocía ese lugar y entonces venía él con sus discípulos y más personas, o sea, una multitud de personas venían hacia Jerusalén y ese es el camino que tenían que seguir para llegar a Jerusalén. Entonces, pues lo digo esto nada más como un pequeño contexto para que nos imaginemos, o sea, lo que está pasando en escena, y aparte que siendo esta la última semana en donde Jesús va a entregar su vida por nosotros, es una semana importante porque es la semana de la Pascua. Entonces es una celebración, si no, creo que la más importante, la celebración judía más importante, y entonces muchas personas están llegando de muchos lugares hacia Jerusalén, y esta zona de Betfage y Betania, en donde está llegando Jesús, es una zona que no es una zona de personas que tengan mucha, ¿cómo se le puede decir?, fluidez económica o algo así. Es una zona pobre, ¿no? Es una zona donde hay higos, donde hay higueras, y es una zona donde está también el Monte de los Olivos, en donde Jesús también, muchas de las escenas están ahí. Entonces es un lugar súper famoso y súper conocido para Jesús, ¿no? Pero también era un lugar famoso por su hospitalidad. O sea, las personas que iban hacia Jerusalén, este lugar estaba muy cerca, a 1 hora caminando, a 3 kilómetros más o menos. Entonces, las personas podían llegar ahí y hospedarse. Había personas pues, que hospedaban a otros que venían a las celebraciones. Y entonces, pues Jesús va llegando con todos ellos. Y vamos a leer del verso 1
al verso 11. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Eso significa un burrito, un burro pequeño, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, tenemos esta última semana, va a estar cardíaca y es una semana muy importante. De hecho, el relato en Marcos, si se han dado cuenta, viene como que todo muy rápido, ¿no? Hay muchos milagros de Jesús y enseñanzas y todo, y no se nos indican los días ni nada, pero a partir de estos momentos, la velocidad del relato de la escritura, o sea, se hace súper lenta. Esta semana va a haber detalles, vamos a estar en esa semana, ya no es como que y después Jesús y así, sino que al otro día, ¿no? Y después, o sea, después, pero en ese momento, en ese mismo día sucedió. Entonces, pues aquí está Jesús llegando y Jesús tiene planeado seguramente lo que va a suceder en esa semana. Tanto que les ha estado diciendo a sus discípulos que va a morir, que va a entregar su vida, ¿no? Y sus discípulos ya hemos visto que no entienden de qué les está hablando ni nada, pero en este momento Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes 2 vayan y traigan este burrito, ¿no? Solo tómenlo, y si les preguntan, le dicen esto, ¿no? Y qué importante, me llamó mucho la atención que ellos le dijeron como Jesús les había dicho que dijeran, y entonces pues no tuvieron ningún problema. Seguramente Jesús le había dicho a estas personas, van a venir por este burrito, no, préstame este burrito, lo voy a ocupar en tal semana, y ellos te van a responder esto, ¿no? Y es algo importante porque parece, o sea, pasamos por alto esto, pero muchas veces el Señor nos da instrucciones precisas o cosas que tenemos que decir de una forma. Por ejemplo, el evangelio, ¿no? Hay una forma específica en la que tenemos que decirlo, no tanto que sean las mismas palabras siempre, pero hay temas por los que tenemos que pasar siempre, ¿no? O sea, que somos pecadores, ¿no? Que necesitamos arrepentirnos, que Él ha muerto por nosotros, a dónde vamos a ir, o sea, el tema de la resurrección, todo esto. Y es algo importante que la palabra de Dios, cuando nosotros pues la exponemos, cuando predicamos a otros, cuando hacemos las cosas que Jesús nos está mandando a hacer, pues que lo hagamos así, ¿no? O sea, diligentemente. Ellos pues pusieron atención en las palabras de Jesús y lo dijeron como era, y simplemente parece que no pasa nada, pero pues no les quitaron el pollino, ni les dijeron, hey, son unos rateros, no es de ustedes, no, regrésenlo. Entonces, bueno, esta porción es el cumplimiento de una profecía, ¿no? Y Jesús lo está haciendo pues así, o sea, para que el pueblo de Israel vea que Él es el Mesías que están esperando, ¿no? Y muchas veces, muchas profecías, los profetas de la antigüedad tenían la costumbre de, muchas veces hablaban la profecía que Dios les decía, pero en algún momento también lo ponían como en escena, ¿no? Y esto parece también como una puesta en escena, ¿no? Así como que vean lo que está sucediendo, o sea, yo soy el Mesías, yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey de Israel. Y
miren lo que dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces estaba clarísimo. Ahí no solamente había discípulos de Jesús o personas que estaban pues creyendo en él, ¿no? Como vemos por las palabras que están diciendo, sino también había pues fariseos, había religiosos que estaban en su contra y que el verlo hacer esto era evidente que Jesús estaba diciendo: yo soy el Mesías, ¿no? Y entonces eso era algo que para ellos era muy grave, porque si no crees que Él es el Mesías, pues entonces es una blasfemia y, o sea, es digno de muerte, ¿no? Y bueno, vemos también cómo también tiene un significado el hecho que Jesús se sentara en un burrito, ¿no? Acuérdense que ellos estaban esperando a este rey que los iba a venir a salvar de esta opresión de los judíos, ¿no? Y si ese rey, si ese Mesías era el Mesías que ellos esperaban, Jesús no pudo haber subido en un burrito, tuvo que haber subido en un caballo, ¿no? En esos tiempos, pues los reyes, ¿no? Cuando iban a la guerra, subían en sus caballos, ¿no? Para ir a la guerra. Pero también hay veces que los reyes visitaban otras naciones, ¿no? Pero lo hacían en son de paz. Y cuando lo hacían así, iban en un burrito, ¿no? Entonces era algo que también era un mensaje para todos los que estaban viendo ahí. Acuérdense que empezaba a haber mucha gente, o ya había mucha gente ahí, y entonces estaban viendo a este Mesías, este precioso Mesías, a Jesús, que no vino a destruirnos, no vino a juzgarnos, sino vino a perdonar nuestros pecados, vino en son de paz a reconciliarnos, ¿no? A reconciliarnos con Él mismo. Y es hermosa esta escena, y me encanta. Yo tengo la convicción, tal vez me equivoque, pero mencioné lo del ciego Bartimeo porque acuérdense cómo él estaba clamando a Jesús, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y justo eso es lo que está clamando el pueblo en ese momento. Eso es una referencia al Salmo 118, en el versículo 25 y versículo 26. Y de hecho, no solamente es esa parte, o sea, esa es la parte que están ellos cantando, que están aclamando como a Jesús como Mesías, pero dice algunas partes también que las personas que estaban ahí podían comprenderlas, ¿no? Desde el verso 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quiénes son estos edificadores? Israel, ¿no? Dice que ellos lo han desechado y ellos podían ver esto, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esta palabra de sálvanos ahora es la palabra que aquí en Marcos 11, versículo 10, dice: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Esa palabra hosana es como, no sé si una traducción, pero es una forma en la que ellos decían sálvanos, ¿no? Oh Jehová, sálvanos ahora. Sigo leyendo en el Salmo 118. Dice: te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, pues es una proclamación y es está escrito para que veamos que verdaderamente Él es el Mesías que venía a salvarnos, que venía a salvar a Israel, obviamente, ¿no? Y venía al templo a que lo vieran y a que, la verdad, la intención de Dios es que las personas lo acepten y que se arrepientan, ¿no? Pero ellos están endurecidos y muchos de ellos no lo aceptan, ¿no? Aunque vemos que hay un grupo que sí, no todos son así. Y
Este capítulo 11 es como una gran enseñanza en todas las secciones que vamos a ver. O sea, pareciera que el tema va a cambiar, pero en realidad no cambia, es una sola enseñanza. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el verso 12 dice, al día siguiente, acuérdense que fue al templo, miró todo, ¿no? Dice, como ya anochecía, en el verso 11, se fue a Betania con los 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador le da hambre igual que nosotros. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces aquí llama la atención en el último verso, Jesús entró al templo y miró, ¿no? Y aquí, en esta parte, seguramente es de mañana o a mediodía, y entonces dice que también viendo, ¿no? Observó ahí, y acuérdense que les decíamos al principio que era un lugar en donde había higos, y aparte era un lugar donde Jesús había estado muchas veces, entonces no es como que para Jesús no conociera esa planta o no supiera cómo funcionan los higos. Es una planta especial, la verdad, tiene 2 cosechas al año. Y en este momento Jesús ve esta higuera y tiene hojas. Y algo que es muy curioso de las higueras es que tal vez para nosotros es normal ver, por ejemplo, un arbolito de limón y siempre tiene hojas y de repente le sale una florecita y luego ya pues le sale un limón, ¿no? Pero pues todo el año tiene hojas, es normal. Pero en las higueras no, en las higueras viene el invierno y se quedan así como palitos, o sea, no hay nada, parece que se murió la higuera, ¿no? Entonces, cuando empieza a brotar, ¿qué creen? Que no empiezan a brotar las hojas, sino empiezan a brotar los frutos primero, ¿no? Y después de los frutos vienen las hojas. Entonces, ciertamente faltaban alrededor de 1 mes y medio, 2, para que fuera la temporada realmente de estos higos, de cosechar estos higos, pero ya tenía hojas y estaba muy frondosa de hojas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tiene hojas, pues tiene higos, ¿no? Algo voy a encontrar y Jesús va, ¿no? Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es muy curioso, vamos a tener que dejar un poco en pausa también. Esa es una enseñanza de Jesús, pero no ha terminado de enseñar esto, ¿no? Es como que está enseñando algo y lo deja ahí en pausa. Los discípulos ven cómo Jesús le dice esto a la higuera, ok, no sé qué pasó. Y después, vamos en el verso 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba. Ahí tenemos otra clave. Esta es otra enseñanza, ¿ok? Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, vemos cómo Jesús ya llega a Jerusalén, va a Jerusalén otra vez, y entra al templo y ve todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús se indigna y hace esto? Sí, hace esto y vuelca las mesas y las sillas de los que vendían palomas y no dejaba que nadie pasara, ¿no? Y lo que sucedía es que el templo tenía una función, ¿no? Y Jesús lo dice ahí, ¿no? Dice, no está escrito en el verso 17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
Entonces vemos que ese es el propósito del templo. El templo era un lugar en el cual las personas, no solamente judíos, ¿no?, podían llegar y encontrarse con Dios, con este Dios de misericordia. Era un lugar en donde sus oraciones eran escuchadas. Era un lugar en el cual ellos podían ser transformados al conocer a Dios, ¿no? Era un lugar en el que deberían de darle a conocer a otros. Y ya no estaba pasando nada de eso. O sea, ese lugar se estaba convirtiendo realmente, o se había convertido en un lugar en el cual solamente estaban enfocados en los sacrificios, pero todas estas personas que estaban vendiendo estas palomas, ¿no?, y estos corderitos y todo lo que era para el sacrificio y cambiando monedas, al parecer estaban como puestos de acuerdo con los sacerdotes para que las personas, pues si comprabas con ellos, era como, pues sí, está bien ese, ¿no? Si lo traías, si agarrabas una palomita tal vez de otro lado, pues quién sabe, o sea, la revisaban y no, esta no pasa, ¿no? Entonces las personas, en realidad era algo difícil para ellos, o sea, iban ahí y tenían que gastar, tenían que ver cómo le iban a hacer para poder llevar su ofrenda. Aparte que la moneda que ellos tenían cuando trabajaban, ¿no?, eran monedas romanas y ellos lo tenían que cambiar por siclos para poder dar su ofrenda en el templo. Entonces, al cambiarlo por siclos, pues no se los cambiaban así como, sí, pues es el mismo tipo de cambio. No, es como, pues aquí vas a pagar cierta cantidad para que nos reditúe a nosotros, ¿no? Y estos animalitos, pues no costaban, o sea, no era algo justo. Y esto se estaba convirtiendo en algo, en eso, en una cueva de ladrones. Pero esta parte es una parte muy profunda, porque la palabra de Dios dice que nosotros también somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Y también al ser templo del Espíritu Santo tenemos una función, o tenemos varias funciones, y de hecho muy parecidas a las del templo, ¿no? El tener comunión con Dios, el llevar su palabra a otros, el ser un lugar en el que se intercede por otras personas, en el que se da a conocer a Dios, en el que somos transformados, y sobre todo nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo ahora es para servir a Dios, ¿no? Servir a los propósitos de Dios. Entonces, en ese lugar lo que estaba pasando es que las personas estaban en su pecado, pero usaban el templo y las actividades del templo para hacerse ver piadosos, ¿me entienden? O sea, en vez de que en el templo fuera un lugar en el cual las personas llegaran con necesidades genuinas delante de Dios, fueran perdonados, ¿no? Las personas se creían que estaba todo bien, ¿no? Y la verdad me hizo pensar mucho en nosotros como iglesia, ¿no? O sea, como iglesia venimos y nos reunimos, y espero que no nos reunamos y no estemos participando de las cosas de Dios, ¿no? O poniéndonos el nombre de cristianos y actuando de ciertas maneras para que no seamos descubiertos, para que no sea descubierta nuestra maldad y quien verdaderamente somos. ¿Entienden? Porque eso es una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones es en donde un ladrón va, roba, hace muchas cosas, pero luego va y se esconde para que nadie se dé cuenta, no lo agarren, ¿no? Y nada. Y entonces dice que el templo estaba siendo convertido en eso, en un lugar en donde las personas se escondían, ¿no? En vez de decir, ¿sabes qué? Necesito a Dios. Dice, cometí este pecado. Soy una persona que ofendo a Dios continuamente. Necesito a Dios. Estaba convirtiéndose en un lugar como, no, pues aquí yo soy judío, soy israelita y está todo bien, o sea, mi vida agrada a Dios en todo sentido, no problemas para nada, todo está padre, ¿no? Sin darse cuenta del pecado que había en ellos, poniendo a Dios como si les debiera algo, como si Dios tendría que escucharlos y que estar ahí para ellos, ¿no?
en vez de ellos verse como necesitados. Y sinceramente, si yo pienso en mi vida, muchas veces he tenido esa actitud, ¿no? O sea, esa actitud de, pues, está todo bien, ¿no? En no darme cuenta de lo ofensiva que es mi vida delante de Dios y qué tanto necesito a Dios para que sea transformado, para que reciba su perdón, qué tanto necesito a la iglesia también para que pues, puedan ver también, ¿no? O sea, la persona que soy, no cubriéndome, que hay varios, no sé si paralelismos, como se llamen, pero no cubriéndome como en Génesis, ¿no? Con la higuera, ¿no? Mi desnudez, mi vergüenza, sino siendo transparentes. Y esta escena que vemos de Jesús es una escena dura. O sea, Jesús no está contento con esto. Así como no está contento con la higuera, ¿no? O sea, aunque vemos que son enseñanzas, pero Jesús llegó con la higuera, vio esto, no tiene fruto, tiene muchas hojas. Y Jesús le dice esto, nunca más coman de ti, ¿no? Llega al templo, ve lo que está pasando, ve que la gente en vez de buscar genuinamente a Dios está usando a Dios para sus propósitos y para encubrir su pecado, ¿no? Como una cueva de ladrones, y a Jesús tampoco le agrada esto, ¿no? Jesús se molesta por esto. Entonces, muchas veces la manera en que Dios confronta nuestro corazón religioso puede llevarnos a rechazarlo a Jesús, ¿no? No nos gusta que nos digan esas cosas, no nos gusta que nos digan, eres un pecador, bro. O sea, ofendes a Dios y necesitas pedir perdón, necesitas arrepentirte de tus pecados. O sea, tienes un Dios que te perdona, que si vas a Él te perdona, te limpia, te lava, quiere transformarte, Él te escucha, ¿no? Pero eres un pecador, pero pecas, pero lo ofendes. Y no nos gusta pensar que somos unos pecadores, nos gusta pensar que está todo bien, que lo que hacemos no desagrada a Dios. O sea, llevo años de cristiano y pues no creo que mi vida desagrade tanto a Dios. No es así. O sea, diariamente luchamos con cosas y diariamente debemos de tener una vida en la cual estemos conscientes de que Dios está siempre está frente a nosotros con las manos extendidas para que vayamos a Él a pedir ayuda, a pedir perdón. Que su iglesia, en vez de que no es una cueva o no está hecha para ser una cueva de ladrones, sino un lugar en donde sí venimos personas pecadoras, pero no para encubrir nuestro pecado, sino para decir necesito ayuda, ora por mí, ¿no? Y Dios me habló mucho acerca de eso y creo que es algo que debemos de no olvidar, ¿no? Como cristianos a veces nos olvidamos de esas cosas y pensamos que lo mejor es siempre traer pues una fachada así, ¿no? Como con muchas hojas, que se ve como, ay, debe de tener un chorro de fruto, pero si te acercas, si ves adentro, si mueves las hojas, ¿hay fruto ahí? ¿O solamente parece que hay fruto y está cubriendo nada más, ¿no? Dando una apariencia. Bueno, el fin de cuando Dios nos corrige, en vez de que nos agüitemos, de verdad que yo estoy tan agradecido, porque no puedo creer que el Dios que creó todas las cosas y que nos creó y que es santo, se tome el tiempo una y otra vez para venir a exhortarnos, si quieres pensarlo así. Es más, si quieres pensarlo así, a regañarnos, ¿no? Pero no encuentro la razón por la cual, hablando como una persona, ¿no? Dios es mucho más amoroso y mucho más bueno que cualquier persona. Pero no encuentro, si una persona viene y en verdad a corregirte, a que dejes un camino que te va a hacer daño, un camino que ofende a Dios y te quiere corregir hacia otro camino, la única forma en que eso está sucediendo es porque te aman. O sea, ¿no? Una persona que no te ama
créeme, no está interesado en ti. O sea, ¿para qué se va a echar un round con eso? ¿Y para qué va a estar ahí insistiendo si no le importas? Entonces, cuando Dios viene a nosotros y nos habla estas cosas, algo que tenemos que tener segurísimo es que Dios nos ama muchísimo. Y que si nos está hablando estas cosas es porque es posible que nosotros nos arrepintamos y que vayamos a Él y que Él está dispuesto a perdonarnos y a transformarnos. Y eso vamos a ver más adelante. Dice en Proverbios 3, versículo 11 y 12, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Eso es hermoso, de verdad. Yo sé que nos encanta pues recibir las palabras que cuando escuchamos Dios te ama y ha perdonado tus pecados y todo, y es algo real. Pero este amor de verdad que es igualmente de grande. O sea, cuando Dios nos corrige, nos está amando de una manera increíble. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ser corregidos por Dios? Pues, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Lo que merecemos es morir en nuestros pecados y de ahí, ¿no? Bueno, vamos al verso 20. Dice, y pasando por la mañana, ¿te acuerdas de la higuera? Aquí va a regresar. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Parecen como muchas enseñanzas ahí, ¿no? Que están como revolviéndose, pero es una misma enseñanza. Y otra cosa que Jesús está enseñando es que Jesús está dando una profecía acerca de Israel. O sea, la higuera en la Biblia representa a Israel y está ejemplificando esto que pasó en el templo, ¿no? Esto que está pasando en ese momento. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, pero ellos, en vez de tener un fruto de arrepentimiento, en vez de tener un fruto de alabanza, de aceptarlo, ¿no? Jesús está yendo a Israel a ver si hay fruto en su higuera, ¿no? Y no encuentra nada. Y entonces, al rechazar a Jesús, pues Israel se va a secar, ¿no? Y lo vemos después, cuando el templo es destruido y todo lo que pasa después, ¿no? Pero aunque es una profecía hacia Israel, también nos habla muchísimo a nosotros. Una de las cosas que me llama la atención es que Pedro se maravilla mucho de, Señor, o sea, le dijiste eso a la higuera y mira, se secó desde la raíz. Es increíble esto, ¿no? Pero para Jesús el hecho de secar una higuera, no estoy como demeritando eso ni nada, pero Él es Dios y es una higuera y Él es Dios, ¿no? O sea, no deberíamos de maravillarnos de algo así. O sea, el Señor es el Señor de la vida, el Señor creó todas las plantas, el Señor puede destruir todo cuando Él quiera, puede volver a hacerlo otra vez, destruirlo otra vez, volverlo a hacer. O sea, su poder es ilimitado. Pero a Él le causa así como, wow, o sea, ¿qué onda con esto que sucedió? Y Jesús le responde de una manera muy peculiar y dice, tened fe en Dios. Y entonces le dice esto de, o sea, si tienes fe, tú puedes echar un monte y decirle a un monte que se eche al mar y se va a echar al mar, Pedro, ¿no? Y entonces, ¿qué onda con esto? En ese tiempo era algo que ellos conocían muy bien. El hecho de que hablaran de un monte que pudieras quitar, hablaba de
cosas o problemas en la vida, ¿no? O sea, cosas grandes que sucedían, problemas en los que estabas. Entonces, ellos fácilmente podían entender como, ok, entonces, si tengo fe, puedo decirle tal vez a este problema, pues que se vaya y se va a ir, ¿no? Porque evidentemente no está enseñando Jesús a que andemos por la calle secando plantitas y moviendo los cerros aquí en Nuevo León, ¿no? O sea, no tienen sentido. Pero le está diciendo, fíjate, al decir esto está diciendo, si tienes un problema, Pedro, ten fe, ¿no? Pide a Dios creyendo y ese problema lo vas a poder quitar. Pero después le dice el tipo de problema, porque le dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces, ¿qué onda? Y cuando vayas a Dios, pues perdona a los demás. Entonces, en pocas palabras está diciendo, necesitas pedirle perdón a Dios y Dios te va a perdonar, ¿no? O sea, para Dios es posible perdonarte, Pedro, ¿no? Y nos está diciendo a nosotros, no solamente a Pedro, pero también hay algo hermoso en esto y es algo muy esperanzador. Porque tal vez a este momento en el que vamos, tú dices, híjole, pues la verdad, sí veo mi vida así, como tal vez se ve como muy frondosa mi vida cristiana, ¿no? Y las personas me ven, yo les digo que soy cristiano y todo, pero al momento de querer ver el fruto en mí, o si Jesús viene, ¿no? Si Dios viene y quiere ver fruto, quiere encontrar fruto para su gloria, ¿no? Ya sea fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de santificación, fruto de justicia o el fruto del Espíritu Santo, pues entonces tal vez me veo, ¿no? Y digo, oh, no sé qué tanto fruto hay ahí, ¿no? Pero si no hay un fruto, quiere decir que a lo mejor algo está pasando con mi relación con Dios, ¿no? Porque si estoy plantado en Dios y si tengo todas las cosas que Dios me ha dado para ser fructífero y no tengo fruto, pues algo estoy haciendo mal, ¿no? Y aparte, si Dios quiere que dé fruto y si me creó para eso, entonces el problema no puede estar en Dios, ¿no? El problema pues está en mí. Y si el problema está en mí, pues hay cosas que están impidiendo que ese fruto salga, ¿no? Tal vez estamos siendo religiosos, no sé, cada quien sabe, pero la cuestión es que esta parte es súper esperanzadora porque le está diciendo, no importa el gran monte que haya, ¿no? Por el cual no puedes dar fruto, por el cual estés así, como la higuera, así, pues a ver, bien frondoso y qué padre, pero no hay el fruto que se espera de ti. Pero le dice, ¿no? El 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a leer desde el 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, querida familia, el Señor, la verdad, me habló de esto. O sea, hay cosas que nos estorban en nuestra fe, la verdad. A mí, yo tengo cosas que me estorban en mi fe. O sea, batallo con cosas en mi vida que no quisiera que estuvieran ahí, que lucho con ellas. Pero encontré gran esperanza en esto porque Jesús me está diciendo, pues pídelo. O sea, pide a Dios esto, pero con fe. ¿Y cómo es pedir con fe? Ahí es otra cosa, ¿no? Pues no solamente es como hacerte un coco wash, ¿no? Y ya así como que, ay, sí, eso se va a ir. No. La fe en la Biblia lo vemos en acciones. O sea, personas que caminaban por fe, aunque eran cosas difíciles, como Abraham entregar a su hijo, lo hacían, ¿no? O sea, creían en Dios. O sea, Dios puede resucitar a mi hijo. Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente. Pero yo tengo que dar pasos en eso. Entonces, si oramos a Dios y creemos que Dios puede mover cualquier monte en nuestra vida, no importa qué tan grande sea,
y vamos a Él pidiendo perdón genuinamente. ¿Sabes qué, Señor? Te necesito. ¿Sabes qué, Señor? Me he alejado. ¿Sabes qué, Señor? Hay esto que no he podido dejar, que no te he entregado. Es más, he estado ocultando esto por mucho tiempo y ahí está, y no me deja crecer, y no me deja tener fruto. Pero aquí dice tu palabra que, o sea, si tengo fe, o sea, tú lo puedes hacer. O sea, para Dios no es imposible. No es imposible mover esos montes. Entonces, es hermoso esto. Y quiero animarte a eso, a que podamos ir al Señor así, con un corazón de fe, a entregarle las cosas por las que tal vez, o no tal vez, sino las cosas en las que batallamos y en las que están estorbando en nuestro caminar con Dios. Están estorbando en que nosotros podamos funcionar como el templo de Dios, el templo de Dios que ha planeado de nosotros. Y parte de eso es el arrepentimiento, ¿no? Por eso le dice, pues perdona a los que te han ofendido para que Dios te perdone, ¿no? Entonces necesitamos pedir perdón, necesitamos ir a Él, necesitamos primero, no como el pueblo de Israel que pensaba que estaba haciendo todo bien, ¿no? Sino ver nuestra necesidad de Dios y ver nuestra condición, ¿no? Y saber que tenemos un Dios que nos perdona y que nos ama y que Él es el primero que nos está diciendo, hey, vamos, o sea, yo estoy contigo en eso, ¿no? Yo voy a mover eso, yo solo confía en mí, descansa en mí, ora, ¿no? Perdona y pide perdón. Bueno, vamos a seguir. Verso 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Bueno, ahí era obvio, ¿no? O sea, él entró al templo a limpiar el templo, cosas que nadie podía hacer más que el dueño del templo, ¿no? Dice el verso 29, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, pues no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Híjole, pues a Jesús no le podían ganar en sabiduría, ¿no? O sea, pero es algo también muy bello porque Jesús está ante estas personas que según ellos están teniendo dudas acerca de su autoridad, pero la verdad es que ya ha habido muchas manifestaciones, tanto de Juan el Bautista como de Jesús, acerca de quién es Él. O sea, ellos saben, pero no han entregado su corazón. Ellos saben, pero no quieren creer en Él. Ellos han visto muchas cosas, pero ni aunque Jesús ahí les dijera, esto que hago, luego con la autoridad del Padre, yo soy el Mesías, todo. De todas maneras, ellos no iban a creer en Él, ¿no? Simplemente iba a añadir Jesús condenación a sus vidas. Y Jesús prefiere no caer en ese juego y dejarlos así. Y pues hoy también, como este pasaje, tal vez hay alguien que ha oído mucho de Jesús o ha visto muchas señales de que Jesús es Dios, le han hablado mucho de Jesús, pero ha decidido en su corazón no creer, ¿no? Y no es la voluntad de Dios eso. O sea, Jesús quiere que todo hombre se arrepienta, que confíe en Él y que reciba vida eterna, que no se pierda. Entonces hoy es un buen día para que si hoy hay alguien que quiere dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Sí, Jesús es el Salvador de mi vida. Él murió por mí en una cruz, pues hoy es ese buen día. Hoy es ese buen día en el que, así como vimos al principio, podemos cantar y puedes decir, Hosana,
al Rey. Acuérdense que esa palabra es sálvanos, y estaban viendo ahí esta salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿con qué concluimos? Con que no seamos personas de apariencias de piedad, personas de nombre, sino de fruto. Pero el fruto, pues no lo podemos dar por nosotros mismos. El fruto viene de una relación que tenemos con el Señor, ¿no? Y esa es una relación viva, o sea que todos los días caminamos en esa relación y todos los días tomamos decisiones en esa relación y todos los días el Señor nos limpia, el Señor nos santifica, el Señor nos lava. Y entonces vivamos vidas en las que podamos reconocer nuestra condición, seamos cristianos que pidamos perdón, que pidamos ayuda. Y cristianos también que creamos que para Dios nada hay imposible y que aunque parezca un monte muy grande y parezca algo que nunca podríamos quitar, el Señor puede hacerlo, ¿no? Porque Él está interesado en que nosotros le conozcamos y que vivamos una vida plena en Él, ¿no? Una vida en la cual experimentemos su perdón, su amor y su vida eterna desde aquí y ahora y hasta cuando estemos con Él. Bueno, te quiero animar a que tal vez tomemos 2 minutos y reflexionemos en qué cosas son un monte en nuestra vida que están estorbando, ¿no? Qué cosas yo puedo pedir al Señor con fe y empezar a tomar decisiones en mi vida de acuerdo a esa fe para experimentar el poder de Dios en mi vida. O sea, Dios está dispuesto a su gran poder usarlo para ayudarnos a relacionarnos con Él. Tanto así que entregó a su Hijo. Pero aún con que ha entregado a su Hijo, quiere ayudarnos en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra relación diaria con Él. Entonces, ¿te late si tomamos 2 minutos y luego cantamos unas alabanzas? No quisiera explicar lo que ya Dios nos ha dejado muy claro en su palabra, pero algo que se quedó muy fuerte en mi corazón fue esta idea de que a veces confundimos las hojas con el fruto, ¿no? Y creo que vivimos en un momento de la historia cristiana en el que los cristianos estamos llenos de hojas. Tenemos más traducciones de la Biblia que nunca antes. Sabemos palabras en griego. O sea, tenemos recursos, conferencias, libros, un chorro de cosas, ¿no? Y podemos caer en el error de medir nuestra salud espiritual por las hojas cuando no hay fruto en nuestra vida, y eso es terrible. Y yo quisiera solo sí enfatizar que la Biblia enseña que el árbol que no da fruto está próximo a ser cortado, bro. Porque eso es lo que hace un buen jardinero: poda los árboles y las ramas que no están dando frutos, no para destruir, sino para justamente sanar, ¿no? Lo hizo con la nación de Israel. Después de mucha paciencia, la nación de Israel siguió sin dar fruto de arrepentimiento, sin volverse a conectar con Dios por medio de la fe, una fe sencilla, y Dios los cortó una vez más, ¿no? Y yo quisiera que, con mucho respeto, sugerirte que si no hay fruto en tu vida, no se trata nada más de pedir al Señor que te ayude a dar fruto, sino tal vez pedir perdón. Tal vez hay cosas por las que tú tienes que el día de hoy arrepentirte. Y si eres cristiano y has vivido una vida sin fruto por años, hoy es el día. Hoy es el día en el que Él puede hacer nuevas todas las cosas. Hoy es el día en el que puedes salir de aquí no siendo un cristiano de domingos y de miércoles y que sabe hablar cristianés, ¿no? Sino que sabe dar fruto, que puede dar fruto. Yo quiero eso.
Así que quítate las hojas, bro. Tú mismo arranca las hojas, hazlas a un lado, ven al Señor así como estás.